Bueno, pues yo creo que vamos a ir ya empezando. Bienvenidos de nuevo a este webinar que vamos a comentar hoy acerca de, desde el punto de vista del consumidor, desde el punto de vista del cliente final, cómo afecta el proyecto de Real Decreto para el Reglamento General de Suministro y Contratación de Electricidad. Bueno, antes de nada, por presentar la empresa en un minuto, por si hay alguien por aquí que no nos conozca. Crear es una empresa de servicios energéticos que, bueno, cubrimos todas las necesidades, pues desde el punto de vista pues de intermediación, con activos, ayudando con CAEs, con GDOs, también en términos de instalaciones, de puntos de recarga, fotovoltaica, monitorización, y desde el punto de vista de asesoramiento, pues a través de estudios técnicos, como pueden ser auditorías, ISOs, también con labores de consultoría, y pues quizá lo que más sentido tenga comentar aquí, que sería como la recomendación en términos de mercado eléctrico. En esta parte, en este sentido, pues trabajamos tanto en revisión de facturación y optimización de parámetros tarifarios, como en la parte de apoyo en compra, ya sea de electricidad o gas. Aquí, bueno, pues podemos ir desde productos más básicos a lo más sofisticado, como podría ser pues, la elaboración de estrategia de coberturas, que últimamente, pues por temas de razón, o sea, por razones de fluctuación de precios, es lo que más pues nos estáis demandando. En ese sentido, trabajamos con una herramienta de elaboración propia. Aquí podéis ver, bueno, pues un poco un resumen, ya os digo, de elaboración propia y bastante novedosa, y básicamente, por resumirlo muchísimo, pues lo que tratamos es de eliminar riesgos a través de la elaboración de esa estrategia de coberturas y controlar presupuestos. Esto está basado todo en un método robusto de análisis estadístico y nos da unas indicaciones de precio y unas recomendaciones. Vale, bueno, pues volviendo un poco al tema que nos ocupa, la estructura que vamos a llevar es esta que veis a continuación. Hablaremos un poco de cuál es el contexto de esta reforma, cuáles son las principales novedades desde el punto de vista del consumidor y compartimentando cómo hace el proyecto para cliente final en materias de cambio de suministrador, reclamaciones para el consumidor y el marco general de contratación, y luego, bueno, pues daremos unas pinceladas de esta figura de agregador independiente que aparece pues también un poco novedosa aquí. Vale, en primer lugar, el proyecto nace con la necesidad pues de adaptar toda la normativa vigente a estos desafíos y objetivos que se van marcando de política energética. Actualmente la normativa, ya sabéis, se recoge principalmente en lo que es la Ley 24/2013 del sector eléctrico y que va desarrollada después en otros reales decretos. Ambos necesitan ser revisados para reflejar estos cambios que estamos hablando del sector eléctrico y las nuevas directrices políticas, y además se necesitan reunificar con otros reales decretos bueno, que aparecen aquí y que recogen normativa en criterios de contratación de adquisición de energía, tarifas de acceso y procesos de cálculo y estructuras de esas tarifas, pues procedimientos para lecturas y facturación, traspaso de clientes a PVPC. Un ejemplo claro de esta necesidad de adecuar toda la normativa, pues sería, por ejemplo, el Real Decreto que establece las tarifas. Voy a coger el puntero. El Real Decreto que establece las tarifas de acceso a redes de transporte y distribución, pues ya sabéis que se derogó parcialmente y se modificó posteriormente con la circular de marzo de 2020, pero no se indica qué parte del Real Decreto sigue vigente en la actualidad y qué parte no. Bueno, además en el proyecto también se profundiza mucho en la necesidad de protección al consumidor y
en reforzar el fácil acceso a las reclamaciones para los consumidores. Los objetivos más claros que marca este proyecto son, como ya hablamos, ¿no? de fortalecer esas medidas para proteger al consumidor, fomentar transparencia y facilitar el cambio de suministrador al cliente final, adaptarse a normativas europeas, hablaremos más adelante de una directiva en particular, fomentar el autoconsumo con medidas de promoción y establecer un marco normativo para nuevos sujetos como es lo que comentábamos, el agregador independiente. Por recordar un poco en qué punto estamos con el proyecto, pues recordar que hablamos aún de un borrador. El proyecto se presenta en julio de 2024 y hay un plazo para alegar, para presentar alegaciones, y después se solicita a la CNMC que emita un informe sobre el proyecto de Real Decreto. Este informe se emite en octubre de 2024 y ahora mismo pues estaríamos pendientes de llevar el proyecto a Consejo de Ministros y que finalmente pues se apruebe como Real Decreto. Bueno, pues tal y como hemos comentado, vamos a abordar ese proceso de refundición que consolida toda esa dispersión normativa que hay actualmente y desde el punto de vista de la protección al consumidor se aborda la normativa en materia de como tres compartimentos importantes, ¿no? Estos tres compartimentos son los que hemos querido de esta manera estructurar en el webinar. Algunos, pues veréis que están a caballo entre dos de ellos, pero bueno, pues se trata de revisarlos todos. Pues estos son el cambio de suministrador, la reclamación para el consumidor y el marco general de contratación. Todo esto pues para adaptarse a las necesidades, como hablábamos, del sector y asegurar el equilibrio de conseguir esos objetivos y además proteger al consumidor final. En materia de cambio de suministrador, uno de los principales derechos sería el de libertad de elección de proveedor. Esto no es ninguna novedad, porque esta libertad pues, ya existía, pero lo que sí sería novedoso sería el poder elegir libremente entre una comercializadora o un agregador independiente o el mix de ambos. Otro de los puntos importantes a mejorar sería el de la mayor transparencia en los contratos. No es que esto no estuviera ya contemplado en la normativa anterior, pero se hace referencia a mejorar esa información, a detallar esa información, a detallar los precios, la metodología del cálculo de esos precios y a dar más información relativa al suministrador. Luego también se establecen unos derechos y obligaciones propios tanto para la comercializadora como para los consumidores, donde las novedades con respecto a lo que ya había anteriormente pues serían lo que comentábamos, de tener más de un contrato de suministro de forma simultánea. El requisito es disponer de registro de consumo horario, o sea, tener un contador capaz de registrar el consumo de forma horaria para poder acceder a este tipo de contratos. Y podríamos tener simultáneamente una parte contratada a la comercializadora y una parte contratada a un agregador o ir de manera directa. El requisito aquí es que solo es una opción válida para cada periodo de suministros. No puede haber en el mismo periodo simultáneamente dos figuras. Es verdad que nosotros aquí vemos pues posibles conflictos en la operativa diaria, pues por ejemplo, cómo se va a gestionar un cambio de potencia. Si tengo dos figuras que me están suministrando al mismo tiempo, quién se va a encargar de ese tipo de transacciones diarias, o mayor dificultad para revisar la facturación, porque al final,
pues estamos hablando de que si son distintos organismos los que me van a suministrar con distintas condiciones económicas, bueno, pues tendré distintas facturas también que tendré que revisar. Para formalizar, a ver, vamos aquí, derechos para el consumidor, hemos dicho tener simultáneamente, ¿vale? Para formalizar contratos con precios dinámicos, también será un nuevo derecho del consumidor. Estos contratos de precios dinámicos, bueno, lo primero, la definición de precio dinámico en el proyecto viene como un contrato de suministro de electricidad que refleja la variación del precio de los mercados al contado. Pues esto es lo que conocemos como un precio indexado horario, un contrato de esta tipología. Y bueno, también es novedoso el derecho a la participación activa en el mercado eléctrico, pues, a través de agregadores independientes. Bueno, porque les permite gestionar la demanda, optimizar su consumo y contribuir a la estabilidad del sistema. Y se entiende que esto hará que se puedan beneficiar también, pues, de unas tarifas más competitivas. En cuanto a las obligaciones, bueno, pues no hay nada reseñable, más allá de cumplir con las normativas en instalaciones y garantizar el acceso a los equipos y la obligatoriedad de contratar y pagar la energía. Esto no, bueno, pues es verdad que aquí no hay nada muy novedoso. El artículo 18 del proyecto establece que el cambio de comercializador debe realizarse en un plazo máximo de 2 semanas. Pues bien, el proyecto lo que indica es que este plazo se tiene que ver reducido progresivamente con el objetivo de que para el 2026 el proceso se realice en un máximo de 24 horas. Bueno, pues esto también tiene más que ver, bueno, pues un compromiso que tiene más que adoptar la comercializadora, pero bueno, que al final el cliente pues se ve beneficiado de esta nueva normativa. Y otra novedad que trae el proyecto es la prohibición de llamadas comerciales. Se prohibirán estas llamadas comerciales para contratación de servicios de suministro eléctrico. Únicamente se les podrá llamar si el cliente lo solicita expresamente. Claro, aquí nosotros nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿De qué forma se puede conseguir que un cliente solicite dicha información? ¿Cómo podemos llevar a un cliente final a través de anuncios a pinchar según qué links para que, bueno, pues se pueda el cliente o se pueda demostrar que el cliente ha sido quien ha demostrado o quien ha solicitado esa información? Las novedades con respecto a la permanencia, bueno, pues son básicamente lo que se propone eliminar la cláusula de permanencia en los contratos de consumidores domésticos. Es decir, se permite rescisión del contrato en cualquier momento sin penalización alguna, ya sea durante el primer año o cualquiera de las siguientes prórrogas. Esto para el consumidor doméstico. Para grandes consumidores, pues se habla de que se llegue a un acuerdo libre entre las partes. Es verdad que nosotros aquí vemos una dificultad en contratos que en sí, bueno, pues están bajo un contrato marco, pero tienen una parte, dentro del multipunto que son, tiene una parte que sería de baja tensión. Pero el contrato es de larga duración. Entonces, si aquí no establecemos o no se pueden establecer penalizaciones, pues es verdad que hay una parte de esos puntos de suministro que forman parte del contrato marco que se podría salir sin penalización alguna y, bueno, pues verse comprometida la parte de la comercializadora con la energía que había aprovisionado para este cliente. Y bueno, aquí está la opinión de la CNMC, ¿no? Como hemos dicho, el Real Decreto fue enviado por la Secretaría del Estado a la CNMC para solicitar el informe. Y en materia de cambio de suministrador, pues el informe tampoco propone nada especial. Únicamente sí que destaca esa importancia de facilitar al consumidor
esos procesos, o sea, facilitarle los procesos y haciéndolos más sencillos y transparentes, que se reduzcan los tiempos, que se proporcione la información más clara y detallada, y que se implementen medidas para proteger de prácticas comerciales desleales. Esto también lo propone, es otra parte de la opinión de la CNMC con respecto a esta parte del proyecto. En cuanto a materia de reclamaciones para el consumidor de energía eléctrica, bueno, pues se enfatiza la importancia de la protección al consumidor abordando diferentes figuras. La figura del defensor del cliente, que no se desarrolla en el reglamento, pero se propone que sea de carácter voluntario, que sea la CNMC el órgano supervisor de la implantación de este mecanismo. Aquí la opinión de la CNMC con respecto a la figura del defensor del cliente es que podría haber dudas sobre la imparcialidad, además de un posible coste indirecto que pueda tener. Y es cierto que nosotros vemos aquí que estos nuevos servicios, ¿no?, que se proponen voluntarios para la comercializadora, pero que son para el cliente, pues sí que se puedan repercutir en nuevos costes al cliente final. Luego también se habla de sistemas alternativos de resolución de conflictos. La propuesta, el proyecto indica que los consumidores podrán dirigirse a una entidad de resolución alternativa que esté acreditada por la CNMC. Es verdad que actualmente el sistema pues resulta poco accesible y complejo en términos de reclamaciones, y bueno, pues la resolución alternativa del proyecto recoge pues que el consumidor pueda acudir a una entidad acreditada y que esté ofrecida y que sea ofrecida por la comercializadora. Y luego, en relación a los servicios de atención al cliente, pues la comercializadora tiene la obligación de disponer de un servicio gratuito telefónico. Aquí la opinión de la CNMC es que no queda muy claro que este servicio tenga que ser gratuito y bueno, pues recomienda que se revise la redacción en este sentido en el proyecto para que quede más claro la obligatoriedad. Además, la CNMC opina y recomienda como prioritario definir un procedimiento para detección del fraude. Y atendiendo a las modificaciones en materia de marco general de contratación, bueno, pues las novedades más significativas vienen del objetivo para dar respuesta a directiva europea sobre las normas comunes para el mercado interior de electricidad y algunas modificaciones posteriores. Esta directiva contiene varias disposiciones sobre la protección de los consumidores y uno de los pilares sobre los que se asienta es el denominado empoderamiento del consumidor, que es la figura con la que se enfatiza también en este proyecto. Y aquí lo que se dice es que el consumidor deje de situarse como un mero agente pasivo en lo que es la estructura y pase a participar en los mercados de electricidad y a contribuir y a lograr pues, esos objetivos de transición energética. Aquí otra vez hablamos de la libertad de contratación. Bueno, pues el consumidor tiene derecho a decidir estar en mercado regulado o en mercado libre, y dentro del mercado libre puede decidir ser un consumidor directo del mercado, ir al mercado directamente a aprovisionarse de energía o a tener un mix de comercializadora y algo más, comercializadora y acudir al mercado, comercializadora y el agregador independiente, y que sean y que no tenga que ser un único suministrador el que pueda estar simultáneamente suministrando en su punto de suministro. Es verdad que nosotros aquí vemos posibles duplicidades en algunos conceptos que son, pues eso, de carácter mensual, pues como puede ser el equipo de medida, el bono social, y bueno, pues habrá que dejar muy claro quién tiene que encargarse de repercutir qué conceptos para que no se den pues esas duplicidades en la factura. Lo que hablábamos antes, ¿no? Que habrá que dar mucha más importancia a la revisión de esa factura si decidimos tener este tipo de contratos. En relación a los contratos dinámicos, pues como hemos dicho antes, se
se señala la necesidad de disponer de un contador inteligente, y aquí lo que la CNMC indica en su informe es que es conveniente aclarar lo que se entiende o no por contador inteligente, y propone pues incorporar esa definición en el correspondiente apartado de definiciones del proyecto. Con respecto a las energías renovables, casi todo se simplifica en la posibilidad de participar en comunidades energéticas, y en cuanto a esto, pues en los términos que se establezca en la normativa de aplicación, no habla mucho más de esto. Y por otro lado estaría pues el fomento del autoconsumo, que lo que pretende es simplificar administrativamente el proceso y facilitar las condiciones de acceso. Y luego, en términos económicos, mejorar las condiciones pues de los excedentes o de otros incentivos. Es verdad que en general lo que nosotros vemos es que las comercializadoras ya ofrecen muy buenas condiciones para los excedentes de los clientes que están acogidos al autoconsumo, y vemos, bueno, pues no vemos a lo mejor qué más posibilidades hay por parte de la comercializadora, bueno, pues por mejorar esas condiciones de excedentes que no vayan en su contra. Bueno, y otra de las novedades que trae el proyecto más significativas es el tema de la devolución de las garantías. Los depósitos de garantías son depósitos que pues las comercializadoras recaudaban para las distribuidoras. Y esto era pues cuando un cliente hace una alta nueva o una ampliación de potencia. El depósito lo tenía que abonar el propio cliente, lo recaudaba la comercializadora o directamente la distribuidora, pero era para la distribuidora. La novedad es que ahora el depósito lo tendrá que aportar la comercializadora. Y los plazos que se dan en el proyecto son pues 4 meses desde que entre en vigor el Real Decreto, 4 meses para que las distribuidoras devuelvan íntegramente las garantías a los consumidores finales, y 1 mes para que las comercializadoras pongan este depositen estas garantías a disposición de las distribuidoras. ¿Qué vemos nosotros aquí? Pues que no ocurrirá que finalmente la comercializadora acabe repercutiendo ese mismo coste al cliente y, bueno, pues hayamos conseguido poco, ¿no? Hayamos al final llegado al mismo punto en el que sea el cliente quien acaba poniendo este depósito. En cuanto a la opinión de la CNMC aquí, pues tampoco hay nada muy reseñable, más allá del apoyo a esta necesidad de que pues, los contratos sean lo más transparentes posibles, fáciles de entender, y esa recomendación de incluir ciertas definiciones aclaratorias para algunos de los procedimientos que hemos comentado antes. Bueno, y como figura interesante que también aparece en el proyecto es la del agregador independiente. Vamos a hablar muy poquito aquí porque habrá las próximas semanas un webinar dedicado exclusivamente a esto, ya que tiene bueno, pues suficiente interés como para dedicarle un webinar a la figura. Pero bueno, lo que sí que podemos comentar es que esa figura de agregador independiente lo que busca es fomentar la competencia y mejorar la eficiencia del sistema eléctrico y facilitar esa transición hacia un modelo más descentralizado. Hay una definición de agregador independiente que aparece en el proyecto que se define como actividad, aquella actividad realizada por personas físicas o jurídicas que combinan consumos o que son consumidores para venta o compra en el mercado de producción de energía eléctrica. Se da un plazo de 3 meses para adaptar la normativa necesaria para poder participar en los mercados, y bueno, pues para operar habrá que obtener las autorizaciones necesarias y cumplir la normativa, pues igual que cuando te tienes que habilitar como consumidor directo de mercado o como comercializadora, pues habrá que habilitarse como agregador independiente. Tienes unos derechos y unas obligaciones específicos en el proyecto
que vienen recogidos en el artículo 21 y 22 y que son pues similares a los derechos y obligaciones que tienen el resto de figuras que participan en el sector, y lo mismo con los procesos y operativos para los cambios. Están recogidos en el artículo 25 y 26 y son muy similares a los que se recogen para pues el resto de figuras, que puede ser pues eso, la comercializadora. Y bueno, esto es un poco el resumen general con las novedades más importantes que vemos que trae este proyecto de Real Decreto, sobre todo desde el punto de vista del consumidor. Bueno, si os parece, vamos a dejar unos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentar algo y enseguida volvemos. Nos están preguntando, bueno, os leo directamente, si un contrato de larga duración que tenga suministros en baja tensión puede cancelarse en cualquier momento, no se desincentivará la firma de las propiedades con clientes corporativos que tengan este tipo de suministros, o podrán negociarse condiciones de rescisión entre ambas partes para este tipo de contratos. A ver, actualmente ya existe en realidad esta problemática, porque es cierto que para los contratos de larga duración, o sea, lo que hay actualmente establecido es que el primer año para baja tensión, bueno, pues no se puede, para los suministros de baja tensión no pueden salirse del contrato, pero en las siguientes renovaciones sí. Ya ocurre que si un contrato tiene suministros de baja tensión y deciden salirse en cualquiera de las renovaciones, puede hacer daño a este contrato de larga duración. Las comercializadoras, es cierto que están estableciendo, bueno, las comercializadoras o con quien sea que establezca este tipo de contrato de larga duración, están estableciendo cláusulas que sí hablan de una penalización por salida.
pero bueno, habría que ver si esto, en términos de regulación, pues se puede aceptar o no. Que si va contra una norma, pues a lo mejor sería problemático. Y sí que es cierto que pues nosotros por eso hemos comentado, ¿no?, que vemos este posible problema en contratos marco de clientes que pues al final en consumo agregado es mucho, pero tienen una parte de multipunto de baja tensión. Sí vemos que puede haber aquí ese problema que estáis comentando. En cuanto a los plazos máximos, hay otra pregunta. Plazos máximos para activaciones de altas nuevas y modificaciones de potencia por parte de comercializadoras. Bueno, esto hubo un webinar hace un par de semanas más centrado en comercializadoras que yo creo que se abordó esto. Podemos ir a comprobar cuando se hablaba de esta parte. Es verdad que el Real Decreto también habla de posible flexibilidad a la hora de hacer cambios de potencia, pero luego hay un comentario ahí un poco contradictorio que dice que no tendrá que realizar esas modificaciones de potencia si ya se ha realizado una en los últimos 12 meses. Y esto viene a ser un poco lo que ya hay en normativa, o sea que tampoco lo vemos ninguna novedad. Pero en cuanto a los plazos máximos, podemos recabar esa información, que es más, ya os digo, de la parte de comercializadoras y os contestamos a la pregunta. Sobre todo, lo que vemos más novedoso de cara al consumidor, pues es esa posibilidad de tener dos suministradores al mismo tiempo, bueno, que pues puede ayudar a conseguir condiciones más beneficiosas, porque al final entran en juego para todos. Para cada uno de los periodos las distintas ofertas, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto puede ser bastante interesante, aunque sí que vemos bastante dificultad operativa a la hora de tanto de ofertar este tipo de productos como de luego ser capaces nosotros, ¿no?, de hacer esa comparativa, de hacer esas revisiones de factura. Bueno, ahí un poco estará la gracia de cómo se plasmará luego esto operativamente. Bueno, y yo creo que de momento no hay más preguntas. De cualquier forma, aquí tenéis nuestro contacto, no hay problema si necesitáis, tenéis alguna otra consulta, nos queréis hacer, nos escribís sin ningún problema y os contestaremos lo antes posible. Espero que os haya parecido interesante. Muchas gracias por estar otra vez con nosotros.